Hola, soy Almola Sacre y te doy la bienvenida a esta segunda entrega de Muy Wokies, mi podcast en el que encontrarás charlas súper amenas con activistas, ONGs, asociaciones y en general personas relacionadas con el tercer sector. Aquí celebramos las ideas que cambian el mundo, reflexionamos sobre la actualidad y mantenemos el cordón sanitario a Twitter. Lo siento, Elon, nunca lo vamos a llamar X. Ya sabes lo que toca. Ponte cómodo, que esto es espacio seguro. Aquí comienza Muy Wokies. Dame, ¿qué querías ser de mayor? ¿Alguna vez soñaste con ser futbolista, cantante de rock o astronauta? ¿Sabías que perseguir o no de mayor ese sueño infantil depende en buena medida, entre otras cosas, de tu nivel de autoestima? Pues toma asiento que te cuento. Para que puedas entenderlo, debo empezar hablándote del papel de la autoestima en el desarrollo cognitivo. ¿Y qué es eso del desarrollo cognitivo, Almu? Me dijiste que esto iba a ser entendible y hasta con tus rollos. Pues llega que te lo voy a contar enseguida. Mira, el desarrollo cognitivo, dicho de una manera sencilla, es como los humanos vamos aprendiendo a pensar, recordar, entender el mundo, vamos, todo eso que no hace alguien de Vox. Básicamente son como si fueran nuestras actualizaciones de software hasta la edad adulta. Empezamos con el paquete básico, ¿vale? Reconocer caras, palabras, ya sabes. Luego vamos metiendo suscripciones premium, ¿verdad? Con matemáticas, creatividad, lógica. Creo que más o menos a estas alturas es cuando perdemos al equipo de tierraplanistas. Y en todo ese proceso, cuanto mejor lo nutrimos con experiencias, educación y autoestima, más rápido y eficiente funciona. A ver, no nos engañemos. ¿Te va a librar esto de arrastrarte 1500 veces por tu ex? Pues la verdad es que no, cariño. Pero de mayor jamás dirás estupideces como que la gentrificación es equivalente a progreso. ¿Y qué papel juega la autoestima en todo esto? Déjame ir hilando que vamos a llegar. En 2014, Ulrich Oert de la Universidad de Berna y Richard W. Robbins presentaron una revisión de estudios que analizaban la relación entre la autoestima y el desarrollo cognitivo. Era básicamente un resumen XXL con miles de participantes para ver si la autoestima podía predecir cómo nos iba a ir en la vida en lo cognitivo, lo emocional y lo social. Spoiler, sí. Concluyeron que tener autoestima alta te protege y te da mejores trayectorias. Vamos, que es tan importante como un casco yendo en bici, un paraguas en un día lluvioso o poder disociar cuando aparece un cuñado. De hecho, concluyen este estudio indicando que, y cito textualmente, una alta autoestima predice el éxito y el bienestar en las relaciones laborales y la salud. Vamos, básicamente, si tú tienes ahí bien de autoestima, si tú estás potente, hasta te arrancas a mandar a freír espárragos a tu jefe, cariño. Dada la evidencia de que esto impacta y tiene consecuencias en el mundo real, esto sigue siendo los datos textuales del estudio, el desarrollo de la misma reviste una considerable importancia social. Por si os interesa saber un poco más de este tema, porque a mí por lo menos me ha petado la cabeza, os recomiendo súper fuerte el estudio de Goldsmith Cornelius, publicado en 2008, que habla del impacto de la autoestima materna en el desarrollo cognitivo-conductual de los hijos. Esto es súper heavy, ¿eh? Por favor, un inciso aquí. Ya lo sé, psicólogos en la sala. Os veo frotándoos las manos con la posibilidad de apertura de más trauma generacional. Por favor, parad de salivar o por lo menos que no se os note, ¿ok? El caso es que la Carlos III de Madrid y la London School of Economics en el año 2014 decidieron analizar la relación entre los sueños de la infancia y la autoestima y logros profesionales. ¿Y por qué os da por las buenas en un año 2014 poneros a analizar esto? Claro, es que esto fue en el año de la abdicación del emérito y me da que dijeron, tenemos que averiguar si el paso de campechanísimo a lo siento, me he equivocado. Era previsible, ¿vale? Sí, esta es mi imitación del rey. Lo siento, me he equivocado, no volverás. Cancelada. Bueno, da igual. Sus resultados muestran que lo que definitivamente juega un papel decisivo en esta cuestión es la autoestima. Los niños con mayor confianza en sí mismos tienden a aspirar a profesiones menos convencionales y muestran más probabilidades de acercarse a ellas en la adultez. Esto indica que la autoestima no solo impulsa la ambición, sino que también favorece la perseverancia y la resiliencia necesarias para perseguir objetivos. Vamos, tú sabes eso que te dice tu bestie, ¿verdad? Quiérete un poquito, pues va a ser que es verdad. Ahora vamos al papel fundamental que juegan los referentes y la representación en la construcción de esa autoestima para las personas racializadas, de géneros disidentes y no normativas.
Como precisamente la racialización, el género y la norma son constructos sociales, la mala o buena representación social de los mismos impacta directamente contra las personas que las padecen y por ende en su desarrollo cognitivo. Así lo avalan infinidad de estudios, como pueden ser la amenaza de estereotipo de Steele de 1997 o los estudios de Ortiz y Harwood, que concluyen que la representación en roles diversos y valorados refuerzan la identidad, el sentido de pertenencia y que la representación inclusiva aumenta las aspiraciones académicas y profesionales. Tú ves, mamá, tú ves. No es que yo fuera una zopenca, era la canción del Colacao. A ver, personas no racializadas, cisnormativas que estéis escuchando este podcast, no os preocupéis, siempre os quedará Mercurio retrógrado. Hoy charlamos con el activista, cómico y actor Lamin Tior. Lamin es un reconocido activista antirracista, cuestiona los estereotipos como la hipersexualización de los hombres negros y hace campaña por la diversidad. Es copresentador del podcast No hay negros en el Tíbet junto a Sari Vivan y Frank T. y desde 2023 colabora en el programa El Intermedio de La Sexta, donde presenta su sección Microrracismos, denunciando racismos sutiles en la vida cotidiana. Actualmente recorre España con su show de comedia Español. Bienvenidísimo, Lamin, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Qué ilusión tenerte. ¿Qué tal, Almu? ¿Cómo estamos? A ver, me ha hecho muchísima gracia que de tu bio pones fecha de nacimiento alrededor de 1990. ¿Eso qué significa? ¿87, 93, a gusto del consumidor o cómo va esto? Depende del continente. No, no te explico. Es porque yo nací en 1990, pero en algún lugar del mundo decidieron que yo nací en 1992, pero, o sea, quiere decir en alguna entrevista o en algún sitio. Entonces, a cada entrevista a la que voy, todo el mundo dice que soy del 90 y es que me da vergüenza corregirles. Es más, hay un podcast que se llama Cuarto Millennial, es muy guay, me invitaron, y hacen una entradilla súper chula basándose en el año en el que naciste. ¿Tú te crees que yo después de que se hayan currado una entradilla viendo los mejores momentos de 1992, con qué cara voy yo a decirles que yo soy de 1990? Te dicen 92 y te callas, obviamente. Madre mía, exclusiva, ¿eh? Exclusiva. Aquí estoy contando exclusivas, ¿eh? Solo exclusivas nada más. En fin, en fin. Vamos al tema. A ver, la mente hemos visto en la gran pantalla, en la pequeña pantalla, en la micro pantalla. ¿Qué dirías que te queda por conquistar? Que no haya hecho aún. Sí. Bueno, yo creo que sería hombre, lo que me encantaría ya, y creo que me falta presentar un programa, sería ya la hostia. Bueno, yo creo que sin género de dudas, 2024, ¿dirías que fue tu año? A ver, te digo, a tus espaldas un ODA, un desalambre, los reconocimientos a negros en el Tíbet, el premio Cruz Roja de Mónaco. Hola, persona del año. ¿No te peta un poco la cabeza con esto? Yo creo que, mira, creo que el 2024 fue el año en el que como que la gente empezó a ver y a valorarlo, o sea, siempre lo han valorado, pero como que tuvo una validación y una valoración masiva, Mm. realmente. Pero yo realmente pienso que mi año fue 2015, que fue la primera vez que decidí subirme a actuar. Ese yo creo que fue mi año. Ay, pues me parece muy bonito. Cuéntame, ¿cómo fue aquella primera vez? Pues mira, fue porque mis amigos me apuntaron, bueno, a un open mic sin avisarme, porque a mí me encantaba y yo siempre iba a verlos y toda la historia. Entonces, claro, pues eso, me apuntaron, pero siempre las veces que lo he contado, alguno puede pensar, joder, qué guay tus amigos que confiaron en ti, pero no. O sea, estaba en una época donde nos hacíamos los unos a los otros. Entonces, me podían haber apuntado a alfarería, ¿sabes? Literalmente. Pero les vino a cuento esto y cuando dijeron en la sala, Lamin, te toca, y era una época donde solo había un Lamin en España, ¿vale? No había dos. Entonces, No tenías que explicar quién eras. no hacía falta. Ya, o sea, de repente pasó a ser el otro, ¿eh? Increíble. Y me subí, improvisé un poco, bueno, pues cualquier cosa. Claro, porque yo cuando llegué aquí a Madrid tenía mucho más acento porque yo me crié en Cádiz. Entonces hay en Algeciras. Bueno, me crié en Algeciras, importante porque después me pegan. Yo me crié en Algeciras, pero cuando yo llegué a España estuve en Huelva, viviendo en Huelva. Entonces estuve un par de años viviendo en Huelva y después me fui a Algeciras. Bien, ya está. Vale, pues apuntado queda.
Y entonces contaban, pues eso, lo que es tener acento andaluz siendo negro, ¿no? Y las situaciones curiosas que te pasan. Y así fue como empecé, realmente. ¿Y cómo se te dio? ¿Te gustó? Lo pasé fatal, lo pasé fatal. Porque además, yo creo que es importante que la gente sepa que no es lo mismo contarle algo gracioso a tus 4 colegas que contárselo a 20 desconocidos. Es completamente diferente. Los códigos son muy parecidos, pero son la forma en la que lo tienes que hacer, va desde otro lugar. Y obviamente la primera vez que me subí, pues yo estaba diciendo, ¡buah! ¡Buah! Se van a morir de risa. Y la gente, vamos, parecía eso cuando Gandalf se cayó en el abismo de Helm, ¿sabes? O sea, era una cosa de verdad. De momento se lo pasé fatal, pero me gustó mucho, la verdad. Precisamente con todo lo que estamos contando, ¿no? Con todo lo que estamos comentando, con tanto reconocimiento, ¿tienes momentos de sensación de presión? ¿Cómo lo gestionas? Pues dependiendo del momento. O sea, que aquí como varias presiones, ¿no? Tienes la presión en sí mismo de nos dedicamos a un sector en el que la probabilidad suprema es que no puedas dedicarte a ello, ¿vale? Entonces, esa es como presión uno. Realmente la competitividad es salvaje. Las oportunidades súper escasas. Tienes como que estar, bueno, como tú has hecho, ¿no? Crear tu propio formato y buscar, ¿sabes? O sea, tienes que estar todo el rato dándole vueltas a la cabeza. Y cuando digamos que llega un momento en el que tú dices, guay, o sea, ya estamos, venga, hemos conseguido unos mínimos, de repente aparecen nuevas presiones, ¿no? Como la presión de mantener eso, ¿no? Y que también, que el hecho de que, pues, no, porque te nombre persona del año, que no sé quién, también hay un punto donde para mí me pasa tío, que a veces digo, la gente espera, y que lo entiendo, la gente espera que yo sea la hostia todo el rato. ¿Sabes, tío? Y entonces como que yo hay veces que pienso, yo voy a contar lo que voy a contar y ojalá todo siga saliendo como está saliendo hasta ahora, pero hay un punto donde tú dices, a lo mejor un día llego y la gente se queda como diciendo, ¿qué hacemos escuchando a este personaje? ¿Sabes? O sea, por un lado me acabas de recordar un precioso graffiti de Banksy, que es como un faro, que pone la frase. Quiero ser lo que habéis visto en mí, que yo lo entiendo como tienes tantas expectativas puestas en mí y ojalá poder alcanzarlas, ¿no? Y precisamente sobre esto te quería preguntar, ¿cómo gestionas la palabra referente asociada a tu nombre? Y luego aparte, que me comentes un poco el contexto, porque yo te suelo ver algunos vídeos que tú haces y hay uno con el que me meé de la risa, que yo dije: "Dios mío, Lamine es un impresentable, esto es genial". Pero se notaba que estabas mosqueado, que estabas tú limpiando el baño y tú: "¿Ves? También limpio el baño, que no soy perfecto", tal. No sé si sabes a qué vídeo me refiero. Porque hay un punto donde la gente, claro, yo lo entiendo, al final es como el efecto de la red, el efecto de la pantalla, tal, donde la gente al final como que te idealiza, tío. Y vale, vale, entiendo que es parte del tal y es verdad que obviamente hace que también que la gente te idealice, que la gente te sigue, que la gente tal, también hace que la gente venga a ver tus shows. O sea, que esto es una dañinas que entran por las que salen. Pero hay un momento donde la peña piensa que tú no eres un ser humano que hace cosas de ser humano. Y yo de verdad, yo hubo un momento en el que, o sea, sé que primero subí una historia, algo así de, hostia, tío, tenemos el bata atascado. Y de repente empiezo a recibir un montón de mensajes de mucha gente como diciendo, pero, y no sé, Dios mío, o sea, por qué dices estas cosas? O sea, haciendo tú como tú eres, no sé qué, o sea, con lo bien que hablas y con no sé qué. Y yo pensando, pero tenemos el bata atascado. Quiero decir, en los libros que yo haya leído en mi vida no eximen que el váter esté atascado de excrementos. Entonces, yo dije, mira, empecé a cabrearme yo solo, ¿eh? Yo solo. Y le digo a Michael, que es mi compañero de piso, Michael, grábame. Y entonces, me graba, digo, y entonces empiezo a desatar, que digo, mirad, chavales, esto soy yo también, desatascando el váter, porque te puedo hablar sobre Chimamanda, ¿sabes? Te puedo hablar de ella, pero también te puedo desatascar un váter, porque cago, ¿vale? Cago. Sé que esta información a lo mejor os perturba, pero cago. Sí, sí ve que lo tengo superado. Es que yo lo vi y dije, vale, hoy ha petado. Una pregunta, ¿tú te imaginabas de pequeño que algo de lo que estás viviendo pudiera ser? ¿Qué querías ser de mayor?
Yo primero quería ser arqueólogo. Me acuerdo perfectamente de escribir un texto, porque creo que años después lo vi, que decía, yo quiero ser arqueólogo y cuando encuentre monedas, dárselas a mi mamá. Entonces, es verdad que obviamente todo este el tema del mundillo este, o sea, yo nunca me hubiera, o sea, quiero decir, mira, es más, fíjate, puede que de pequeño, como con 11 años, 12 años, incluso a lo mejor hasta los 13, 14, podía imaginarme vivir una vida así. Me explico. Porque era como la vida de la gente de las series. Entonces tú te imaginabas que tú eras esa persona, ¿sabes? Te imaginas que eras Steve Urkel, o te imaginabas que eras el que sea. Entonces yo, es verdad que de pequeño, hasta los 12 o 13 años, era como de, esto es posible. Pero claro, después te vas haciendo mayor y vas entrando en la realidad adulta y dices, no, es que esto no es real. Hombre, no me extraña, te llegó la primera parada policial y dijiste, bueno, esto no salía, esto no salía. Efectivamente, de repente no soy el príncipe de Bel-Air, ¿sabes? ¿Dónde? Es verdad, tío. Que después, a eso, cuando ya me estaba mayor, cuando ya 15, 16, 17, pues mi cabeza era como, oye, son cosas de iluso y cosas de niños, y hay que ser adulto y ser maduro, y siempre parece que madurar significa como borrarte cualquier tipo de ilusión de lo que sea, ¿no? Y ahí fue cuando, bueno, como, pues que me enfoqué, pues, mamá ve, pues quiero estudiar turismo, y entonces abandoné completamente toda esa idea porque esas ideas no eran realistas. Así que cogiste y decidiste enterrar tus sueños en el pozo de la carrera de turismo. Lo has dicho tú, no yo, pero fue eso. ¿O por qué turismo? Pues sí, creía que iba de viajar. ¿Y cuándo dijiste voy a girar a actor? Siempre me gustó muchísimo, desde pequeño también. Obviamente, lo he dicho, siempre me gustó mucho todo el tema del arte. Y es verdad que en bachillerato tenemos un profesor de lengua, Antonio González, de lengua y literatura. Y literatura nos obligaba a interpretar los libros que leíamos, ¿vale? Y yo siempre me prestaba a ello, porque era como de, guau, voy a hacer el payaso y en clase, ¿sabes? Sin que me regañen. Y es verdad que así fue como me empezó como a enganchar. Empecé a ir a obras, me apuntaba a obras de teatro del barrio, pues lo típico, tipiquísimo. Y una vez, en una sesión de fotos, porque yo era modelo en mi momento, em, conocí a dos chicos que me dijeron, oye, tío, queremos una webserie que en aquella época era 2011. Y que en aquella época las webseries estaban en lo alto, Malviviendo, ¿sabes? Toda esta gente. Y me dijeron, oye, tío, ¿te apuntas? Y hicimos la webserie que se llama 300 pavos. Y aquí fue como empezamos con 300 pavos. Y ahí fue cuando ya tuvimos contacto con lo audiovisual, porque el cámara de 300 pavos era un videógrafo de boda, pero hacía una cosa que se llamaba Cinema Wedding, ¿sabes? Que son como bodas, en plan rollo como si fueran películas. Entonces el tío tenía una visión que la serie, tú la ves, bueno, la verás, y parece una serie de serie, no de una web serie de unos colegas, ¿sabes? Realmente. Entonces, y la verdad que fue súper bien, 300 pavos, muy bien, nos dieron el premio Cádiz Joven a nivel de arte, y como que eso me enganchó a decir, hostia, esto me mola. Quiero hablar de tu giro al activismo. ¿Cómo fue? Fue con la muerte de un senegalés que trabajaba como mantero y murió durante una persecución de la policía y le dio un infarto. Murió. Y eso para mí fue algo que me conmocionó bastante, porque hasta ese momento sí que es verdad que yo siempre he estado metido en movidas de sociales, cuando se hizo lo del 15M, yo no hice el 15M en Algeciras y dormí en la plaza de Algeciras, en fin, imagínate, ¿vale? Yo siempre estaba ahí metido. Pero es verdad que como que esa parte de mi vida la había dejado para acá y de repente, tío, me, me afectó muchísimo, ¿sabes? Porque yo subía vídeos de humor pero sin más. O sea, contaba como cosas que me pasaban, pero no había mucho más trasfondo de nada, ¿vale? Y de repente, o sea, ya no tenía ganas de subirlo, me sentía como hipócrita subiéndolo, como de hay gente que está muriendo y hay gente que está pasando por estas cosas y yo estoy aquí haciendo el chalao, ¿sabes? Entonces pensé, tío, voy a subir algo de esto. Y entonces yo había curado con un par de marcas, muy pocas, y les comuniqué, oye, mira, quiero hablar de esto. Y las marcas me dijeron, si hablas de esto, Guau. adiós. Y entonces, ahora sería fantástico que yo dijera, y entonces le dije, iros a tomar por... Y cosí la bandera del Black Lives Matter y dejé... No, no fue así, amigo. Me pensé, a ver, que yo diga algo no va a cambiar absolutamente nada. Vale, el típico pensamiento. Total, yo hablo con mi madre
Y le digo, mamá, ¿sabes mira lo que ha pasado? Y bueno, ¿tú qué harías? Y mi madre me dice, bueno, también tú puedes hacer lo que tú quieras, al final esto cuenta. Solo te voy a decir una cosa. Me parece interesante el hecho de que tienes toda una comunidad de personas que te sigue y ve tus cosas y tú tienes una serie de privilegios y de beneficios por eso. Y qué curioso que cuando tú tienes que devolver algo de lo que te dan a ellos, decides no hacer nada. Y tiró el mic drop, hizo ¡pam! Y yo, o sea, vale, ya está, lo he pillado. Y entonces subí un vídeo, empecé a hacer una sección dentro de la cuenta que se llamaba La Milosophy, y subí un vídeo hablando sobre eso, y obviamente se fueron todas las marcas. Esto hay que apuntarlo, se fueron todas las marcas. Es que me encanta porque además, hace poco justo estábamos hablando de que el antirracismo tiene que ser por fuerza anticapitalista, porque precisamente las empresas no se puede esperar nada. O sea, quiero decir, al final tienes que, o sea, hay una parte de sacrificio que es que cada uno es el que decide cuánto quiere sacrificar y en qué situación está, que yo no juzgo, pero hay un punto donde pues tienes que decidir y no puedes, y creo que si tienes una voz y tienes un espacio para ello, desde mi perspectiva, que se debería usar para decir cosas. Cada uno con su cuenta que haga lo que quiera, pero yo me vi con la obligación moral y de decencia y ética de hacerlo. Y a partir de ahí fue cuando de repente mi cuenta se volvió súper seria. Como ya cuando vino el Black Lives Matter fue ya total. Y no encontraba el humor. O sea, no le encontraba el humor a nada de eso, ¿sabes? Y claro, al final era una representación de lo que estaba pasando dentro de mí. Yo veía mi cuenta y mi cuenta no me representaba 100%, ¿sabes? Y me acuerdo que hice un vídeo que fue para mí el que lo cambió todo. Porque, ¿te acuerdas la época en la que decía Ayuso que el COVID lo traían los inmigrantes de los barrios obreros? Hombre, Isabel Díaz de Abuso, en una crisis sanitaria, aplicando xenofobia en lugar de gestión, no me pega nada. Pues claro que me acuerdo, vaya época. Vale. Pues yo hice un vídeo en el que llamaba a la oficina de Ayuso, pero era yo normal, yo con peluca. Pero di la verdad, te hacía ilusión volver a tener pelo. En aquella época algo quedaba. Entonces, era como que mediante mis preguntas como la mintió y lo que respondía el de la oficina, se veía lo absurdo de eso. Y además metía artículos de prensa para que se entendiera de dónde sacaba toda esa información. Ese vídeo fue súper guay y de repente dije, hostia, creo que he encontrado la forma de mezclarlo, realmente. Sí, como de repente encontraste tu voz, ¿no? Sí. Eso es muy bonito, la verdad. Por un lado, destacar en todo esto que estás comentando, el estar simplemente a tu rollo, dedicarte simplemente a hacer chistes absurdos es, entre comillas, privilegio, sí que es verdad, es un poquito privilegio. El no mirar a nada es privilegio y que de algún modo como que tenemos ese pequeño cargo de responsabilidad de tener que decir algo siempre. O sea, jolines, me gustaría estar siempre de cachondeo, pero es que miro hacia atrás y veo cuerpos como el mío, completamente maltratados, no puedo estar diciendo nada, ¿sabes? Es como, ¿alguien más lo ve? Me gusta en tu activismo y quiero que comentes algo de esto. ¿Por qué pusiste un día el foco y desde entonces creo que lo has seguido poniendo sobre la hipersexualización de los cuerpos negros? Que creo que es importante a medida que, quiero decir, o sea, nosotros somos especialistas en esto, primero en la comedia, porque no solo somos graciosos, que también, sino que además somos estudiosos de la comedia. Y me parece lo mismo al final con el tema de todo lo que tiene que ver con el racismo y cómo intersecciona con muchísimas cosas. Entonces creo que es importante para elaborar una teoría y para elaborar un conocimiento real, mirar más allá e investigar más profundamente sobre ti mismo. Y de repente yo observé que durante muchísimo tiempo, cuando alguna chica había intentado ligar conmigo, el hecho de que me dijera, alguna chica blanca, el hecho de que me dijera, me encantan los negros sois, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas, yo les había validado, aplaudido y de todo, ¿sabes? Hombre, a ver, perdona interrumpirte, también lo entiendo, que es como por fin soy el guapo de la película. Sí, sí, es verdad, de repente como de por fin a alguien le gusto, ¿sabes? Y tío,
De repente, un día me habla Marra de Bilbao y me dice, oye, Lamin, vamos a hacer un simposio sobre el racismo, feminismo, y me gustaría que te vinieras de ponente. Y digo, vale, y a mí hay una cosa que me flipa y es investigar. Entonces digo, Marra, dime de qué quieres que hable. Me dice, ¿no tienes un tema? Digo, sí, yo puedo tener un tema, pero dame un título de un tema y yo investigo sobre eso. Y me dice, ¿sí? Digo, vale, y me dice, el papel del hombre negro frente al machismo en Occidente. Mira, me quería cortar las venas. O sea, Pero bro, ¿qué te he hecho? ¿Sabes lo que te quiero decir? no lo voy a meter ahora, pero una de esas me hicieron hace poco. O sea, yo esperaba que me preguntaras, ¿qué opinas de las patatas? Yo qué sé, ¿sabes? Total, que yo dije, venga, me meto. Y entonces cuando empiezo a meterme, empiezo a investigar, de repente empiezo a fijarme en cómo va interseccionando mil cosas. Y sobre todo en ese punto dije, ¿qué es lo que hace que a mí me guste más allá del hecho de que por fin me validen? Pero ¿qué hay detrás de esa validación y por qué cuesta tanto percibirla como negativa realmente? Y entonces, a raíz de ahí, y a raíz de un libro, yo me leí Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, que hablaba sobre el cuadro de la regulación emocional. Y es que eso ya lo vimos en Inside Out, de las emociones no son ni positivas ni negativas, las emociones solo son indicadores y hay emociones agradables y desagradables. Ya está. ¿Vale? Ok. Entonces, en base a eso, dije, vale, es que hay que entender que cuando alguien nos suelta algún prejuicio, alguna racistada en nuestro caso, solo lo asociamos de manera negativa cuando viene asociado a odio racial. Cuando no está asociado a odio racial, no creemos que es negativo. Es más, creemos que es súper positivo. Por lo tanto, cuando alguien a mí me hipersexualiza porque tiene un interés sexual en mí, claro, no hay odio racial ahí, hay hipersexualización. Cuando yo me di cuenta, digo, vale, que hay una serie de términos que hay que matizar. Cuando alguien me dice algo con odio racial, en plan, todos los negros roban, es negativo y desagradable. Pero cuando alguien me dice, todos los negros la tenéis grande, Niños que puedan estar atendiendo a este podcast. En este punto, la Mintior se refiere a la cartera, ¿vale? Se refiere a la cartera que siempre está llena de documentos, ¿vale? Simplemente es esto. o me encantan los negros o cosas así, es agradable y negativo, porque está dentro de la misma línea del prejuicio, porque al final tú me agrupas en un todo. Y quiero decir, si esa persona negra a la que tú has hipersexualizado y has colectivizado te la lía, vas a pasar automáticamente al otro pensamiento. Exacto. Es nuevamente la ausencia de derecho de individualidad. Exacto. Es terrible. Además, en cuanto a la línea esta de la hipersexualización, es curioso la dualidad que juega dependiendo en cuanto al género, ¿no? Porque si eres hombre negro, esa hipersexualización en cierta medida como que juega a tu favor, pero si eres mujer negra, se te tacha automáticamente de mujer de moral distraída. Entonces, claro, tanto es así que, por ejemplo, incluso ahora que estamos hablando, ya estoy hablando, no debería estar contando mi vida, pero es mi podcast y hablo de Gloria. Claro que sí, te has hecho el podcast para eso. Exacto. He venido a hablar de mi libro. No, pero es que dudo de que tenga ninguna otra oportunidad de sacar este tema, pero sí que es cierto que el tema de la hipersexualización de los cuerpos, femeninos negros nos lesiona tanto que, por ejemplo, porque tú sabes que en la comedia, cuando hubo la eclosión de la comedia femenina, salen todas las mujeres y muchas, efectivamente, reivindicando el derecho a que las mujeres, también tienen orgasmos y tienen vida sexual, ¿verdad? Pues tienen monólogos muy sexuales, muy hipersexualizados, muy femeninos, etcétera, etcétera, que todo está okey, perfecto, pero no se ha pensado en que efectivamente, del mismo modo en que, la sexualidad de la mujer blanca se reivindica, la de la mujer negra se presume. El caso es que efectivamente yo, por más que pueda subirme y puntualmente hablar de yo qué sé, de pues mi vulva es así, tal, no sé qué, no sé cuánto, pero como mujer negra no me siento en la misma comodidad de pegarme un monólogo entero hablando de mi sexualidad, porque precisamente necesito que puedas entender que yo puedo hablar de otras cosas, no soy simplemente un objeto sexual. Entonces, pues la elaboración de mi monólogo es distinto.
Bueno, Lamin, tu experiencia con No hay negros en el Tíbet, que está siendo un completo éxito, ¿qué os queda por conquistar? Bueno, nos dieron el premio a mejor creación en nuevos medios. También nos dieron un reconocimiento desde el NPR, que es la Radio Nacional de Estados Unidos. Vino a hacernos una entrevista. O sea, por más allá de los reconocimientos de la gente, utilizan los programas para diseccionarlo en las universidades. O sea, es una locura. Pero el Ondas ni lo leemos. Que no, vamos a hacer la brujería que haga falta, que esto llegará, esto te lo digo yo, vamos. Ya de ganar. No te preocupes, eso va a caer. Tranquilo. Especialmente Sí, sí. de todo este reconocimiento de No hay negros en el Tíbet, de la indudable necesidad que tenía ese podcast, etcétera, etcétera. Sobre todo, de todas las cosas positivas que recibís, ¿cuál es la que más dices? Bueno, con que hayamos conseguido esto me basta. Que miles de personas afrodescendientes, pero de origen migrante o personas que se les considera como diversas desde la norma, tengan un espacio para no sentirse solos, Ay, qué bonito. definitivamente. Porque al final una cosa que marcó muchas cosas de mi infancia y de mi adolescencia, también de mi juventud, fue el hecho de que yo pensaba que las cosas que me pasaban a mí, ¿saben? Y cuando intentaba compartirlo con amigos míos que me quieren muchísimo, pero que obviamente no estaban, ellos entendían su realidad y me dicen, no, no, eso son cosas tuyas, tío, ¿sabes? Y o sea, me hubiera encantado tener un lugar donde escuchar a otras personas contar cosas que me ocurren a mí para decir, ves, no estoy yo loco, no son cosas mías, no es que yo sea un exagerado ni un victimista, estas cosas pasan por esto, realmente. Así que ojalá el podcast le sirva a alguien para eso. Y tanto que sirve y comparto el deseo. Me gusta cerrar con algo positivo. Entonces, ¿cuál es tu reflexión positiva? Yo creo que al final es importante entender que es verdad que el ser humano tiene una capacidad destructiva que es infinita, pero creo que tiene la capacidad constructiva infinita por dos, realmente. Y creo que al final, dentro de X realidades y dentro de X situaciones, hay un poco de realidad en la que podemos construir nosotros y ver qué podemos hacer. Sobre todo cuando estamos en zonas y en situaciones en las que tenemos espacio para ello, ¿sabes? No te hablo de Gaza y de lo que está pasando, que eso es otra historia completamente, pero cuando estamos en esos espacios, en otros espacios, creo que es súper importante, por supuesto, luchar, reivindicar, alzar la voz, pero es importante protegerte, querer, amar, reír, disfrutar, evadirte, ¿sabes? Y porque eso también nos hace humanos, ¿sabes? Al igual que yo cuando pasó lo de Mumbai, yo perdí mi luz y no me encontraba y solo salía oscuridad de mí, nunca dejé de seguir buscando esa luz, porque esa luz siempre está ahí. Y cuando la encontré, se iluminó muchísimo más. Entonces, en estos tiempos en los que vivimos, en los que hay tanta incertidumbre, yo creo que esta regresión que ocurre es porque hemos conseguido que los ultraconservadores tengan miedo. Y eso ha hecho que hayan salido del letargo del que llevan décadas a decir, uy, uy. Entonces, están contra, o sea, es un movimiento contracultural directamente. Por lo tanto, verdaderamente, pienso que el progreso se le puede poner piedras, se le puede poner barreras, pero no se puede parar. Porque una vez que conoces. Entonces, una vez que estás woke, al final no puedes deswokearte realmente. Bueno, ojalá realmente este pseudoataquito, vamos a llamarlo Hari, el Hari fascista, que la entrada a la sociedad, que sea simplemente el canto del cisne, ¿no? De la ideología del odio, porque eso es lo único que hacen, odiar. Muchísimas gracias, Lamin, por tu tiempo. Sé que eres una persona súper ocupada y seguro que has hecho un esfuerzo brutal para poder estar hoy. Me hace muchísima ilusión el haberte podido tener y obviamente luchamos por seguir coincidiendo en muchos más espacios. ¿Alguna promo, algo promociona? Es el momento de la promo. Sí, bueno, empiezo ya con los shows y tal. Tengo en Madrid, 19 de septiembre. Donosti, 27 de septiembre. 30 de noviembre, Barcelona. 6 de diciembre en Málaga. 12 de diciembre, Mallorca.
5 de octubre Castellón, 18 de octubre Bilbao, 27 de diciembre Sevilla y 8 de mayo Málaga. Bueno, que básicamente me voy a tener por España dando vueltas. Por España dando vueltas y toda la información la tienen disponible en tu Insta, arroba Lamin28. Y debajo de Lamine Yamal aparezco. Lamin Yamal no, el otro. El otro de abajo. Que sigas cosechando tantos éxitos y que yo lo vea, desde luego. Gracias. Muchísimas gracias, eres una crack y me alegro mucho de este formato que has creado. Bien, pues despedido a Lamin, no te olvides de seguirnos en redes sociales, suscríbete, dale like, comenta, sígueme, @almulasacre, sigue el podcast, @muywoques_podcast y suscríbete a los canales de YouTube y de iVoox. Yo antes de marcharme, hoy cierro el podcast contándote una anécdota personal. Yo soy madre, ¿vale? De una preciosa mestiza de 5 años. Todas las noches, antes de acostarnos, y según nuestras energías, obviamente, elegimos entre leer un cuento o inventarnos uno. Hace relativamente poco, mi pequeña, apasionada de la serie infantil Teen Titans, se quedó paralizada frente a la pantalla. Yo estaba en la mesa escribiendo y le dije, pequeña, ¿qué pasa? Pues con los ojos brillando, corrió hacia mí gritando, mami, 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 mira, soy yo. En la pantalla había una réplica exacta en versión dibujos animados de mi pequeña. Con su afro recogido en 2 esponjosas coletas altas, labios carnosos, naricita, ojillos negros y vivarachos. Era Bumblebee. Mi hija no se movió del sitio durante todo el episodio, parecía hipnotizada, como si hubiera encontrado un pedacito de sí misma reflejado en esa heroína. Desde ese mismo instante, yo noté que algo cambió en ella, o en su concepción de lo que era y no era capaz de hacer. Desde entonces, nuestras noches de cuentos nunca fueron las mismas. Antes había ponis de colores y coronas de princesas, arcoíris. Ahora los ponis lanzan super patadas y las princesas disparan rayos con los ojos. Su mundo se expandió de golpe. Es como si desde aquel día su cerebro le hubiera regalado poderes ilimitados. Y yo, desde un rinconcito de la cama, la escucho inventar universos donde ella no solo sueña, actúa, combate, vuela. Ese día entendí que la representación es mucho más que un detalle en la televisión. Es una chispa capaz de encender la imaginación, de darle a una niña la certeza de que también puede ser heroína. Créeme, cuando ves a tu hija mirarse en ese espejo luminoso y sonreír con todo el cuerpo, se te encoge el alma. Porque al final todos merecemos encontrarnos en alguna pantalla, en algún cuento, en algún sueño. Y cuando eso ocurre, el mundo se vuelve un poquito más grande y sobre todo infinitamente más hermoso. Y yo te aseguro algo, desde que Bumblebee apareció en nuestras vidas, en mi casa, los finales felices siempre llevan capa y alas. La representación importa, y mucho. Como dijo Viola Davis, la representación es fundamental porque necesitas una manifestación física de tus sueños. Abre los ojos, mantente despierto, stay woke.